Muy bien. Muchas gracias, David. Nuevamente gracias a nuestros auspiciadores, a Laboratorios Teva y a Eurofarma. Y ahora vamos a pasar a la sesión científica conjunta que tenemos esta noche. Para ello, vamos a tener las palabras de presentación al coordinador de esta actividad, quien es el doctor César Ábalos Arenas, quien a su vez es nuestro secretario de capítulos, quien hará la presentación del distinguido cuerpo de expositores que tenemos el día de hoy. Adelante, César, por favor, y bienvenidos a los expositores tanto nacionales como extranjeros. Les damos la más cálida y cordial bienvenida a nombre de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología. Adelante, César, por favor. Ya. Bienvenidos, buenas noches. Como ya lo anunció nuestro presidente, tenemos el agrado de contar acá con Pedro Bazán y Jorge Cabrera, nuestros colegas y amigos de México y Argentina respectivamente, y nuestros dos expositores nacionales, Luis Neira y Luis Núñez, del Perú. Bienvenidos todos los que nos acompañan, y recordemos unas cosas básicas acerca de la lesión traumática de la médula espinal. Este es un evento devastador que puede provocar la muerte o discapacidad de por vida. La incidencia anual se estima entre 10 y 83 casos por millón por año, con amplias variaciones entre regiones y países. Entre los traumatismos vértebro-medulares toracolumbares, entre el 16 y 73% presentarán lesión neurológica completa. Un 69% de los politraumatizados asociados a trauma de columna toracolumbar presentarán una lesión neurológica completa. Por eso es importante conocer los mecanismos de lesión, ya sea por precipitación, por accidente de tránsito, por lesiones por alta energía, si son estos accidentes ocasionados en el ambiente laboral o doméstico. Debemos conocer también el manejo prehospitalario, pues de este depende en muchos casos el pronóstico del paciente. Con una inmovilización y transporte adecuado evitarán que se transforme en una lesión neurológica irreversible. Debemos tener perfectamente definidos los protocolos de manejo intrahospitalario y qué exámenes auxiliares y de imágenes se requieren para cada caso. Tener en cuenta siempre el tiempo de oro para iniciar el tratamiento quirúrgico, pues su objetivo es restaurar no solo la integridad mecánica, sino también potenciar la recuperación neurológica. De ahí la importancia de una adecuada planificación, el tipo de procedimiento, las vías de abordaje, sobre todo hoy en que la inteligencia artificial y la robótica cada vez tienen más presencia en la patología de columna. Conocer los fármacos que se deben administrar, cómo y sobre todo cuándo operar y cuándo no operar. Pero no solo debemos preocuparnos de la estabilización de la columna y de la recuperación de la función, sino que también debemos preocuparnos de la secuela dolorosa, sea de tipo neuropático, crónico o de ambos casos, resultante de estos traumatismos, lo que representa una de las mayores causas de morbilidad, lo que aunado al componente afectivo puede estar asociado a un dolor crónico o a la propia secuela. Y por último, debemos buscar la reinserción en el medio familiar, laboral y social, teniendo siempre presentes los principios éticos de nuestra práctica. Luego de esta pequeña introducción, dejo la posta al doctor Núñez para que ya empiece con la moderación de esta conferencia. Doctor Núñez. Buenas noches con todos. Es un honor tener a tan distinguidos ponentes en esta noche. Vamos a hablar sobre el tema de una actualización en el manejo de las fracturas toracolumbares. Como bien definió el doctor César Ábalos, es un evento devastador para las personas que sufren este tipo de eventos traumáticos. Esta noche contamos con 3 ponentes. Tenemos al doctor Pedro Bazán, de Argentina, el doctor Jorge Cabrera, de México, y el doctor Luis Neira, de Perú. Para hacer un poco de referencia con respecto a nuestros invitados, tenemos al doctor Pedro Bazán, que es un especialista certificado de cirugía de columna de la Sociedad Argentina de Columna Vertebral, miembro titular de la Sociedad Argentina de Patología de Columna, es director de una Spine Center, jefe del Departamento de Columna del Hospital Italiano de La Plata, y jefe de sala de ortopedia y traumatología del Hospital San Martín en La Plata. El doctor Jorge Cabrera es past chairman de OSPI México,
tesorero de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna ANCICO, adscrito en el servicio de columna traumática en el Hospital Magdalena de las Salinas, y el doctor Luis Neira es post-fellow de Auspain y del Centro Respalda. Actualmente trabaja como cirujano de columna en el Hospital del Niño de San Borja y en la Clínica Ricardo Palma. Ahora damos pase al doctor Jorge Cabrera, que nos va a presentar el caso clínico. Adelante. Muchas gracias. Gracias por la invitación a la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología. Gracias a Luis por la invitación. Gracias a todo el comité por la invitación también. Bueno, vamos a empezar con un caso clínico de fractura toracolumbar. Como ya dieron buen preámbulo a esto, pues son lesiones devastadoras, son lesiones de alta energía, son lesiones que toman toda nuestra atención para poderla tratar, siempre y cuando que sea un paciente que tenga una única lesión. Cuando es un paciente politraumatizado, bueno, pues tendrá que ser un manejo multidisciplinario para poder atender todos estos casos. Empezamos. Es un caso clínico, una paciente femenina de 37 años, como patología preexistente presenta una obesidad grado 1, que de ahí, bueno, todos los que trabajamos o hacemos cirugía de columna, un paciente obeso siempre es un reto. Religión católica, ¿por qué hago énfasis en esto? No sé si allá en Perú o en Argentina con Pedro les pase, pero nosotros tenemos mucho énfasis en esto porque a veces tenemos pacientes testigos de Jehová que no aceptan transfusiones. Y si estamos hablando de que en ocasiones tenemos pacientes con un politraumatismo, pues entonces tenemos que tomar muy en cuenta este tipo de religiones para ver si podemos transfundir o no. Obviamente la cuestión legal nos hace que nosotros tengamos que transfundir al paciente, pero entramos en un conflicto en algunas ocasiones con ellos. Paciente originaria del estado de Chiapas. Esto es al sur del país y por ende el traslado de estos pacientes hasta la capital a veces se puede demorar una semana, 2 semanas. Mecanismo de lesión, caída de 8 metros y como decíamos antes de entrar a las pláticas, son pacientes que actualmente están guardados en casa, que no están acostumbrados a hacer otra actividad y en este caso esta paciente se subió a un árbol a bajar unos frutos y cayó 8 metros. Diagnóstico de envío, nos la envían con una fractura L1. El nombre es una fractura L1, pero nos faltan los apellidos. Como lesiones asociadas presenta un hemotórax izquierdo escaso, menor del 20%, que no requirió un tubo pleural. Y, como les decía, 10 días de evolución. Esto es muy importante en este tipo de pacientes. En cuanto a la exploración física, presentaba dolor toracolumbar intenso, un déficit motor y sensitivo y pérdida de esfínteres al inicio, recuperado casi en totalidad y después de 2 horas persistiendo hasta el momento que ingresó con nosotros con radiculopatía L2 izquierda con mejoría en los esfínteres. Así es como nos llegó esta paciente, después de los 10 días, una radiculopatía L2 izquierda y ya con una función más adecuada de los esfínteres. Estas son las radiografías iniciales. Tenemos nosotros como hospital, un hospital escuela, en el cual siempre pedimos desde estudios radiográficos simples hasta estudios más avanzados. Aquí quiero hacer un paréntesis y en todos los pacientes traumáticos de columna pedimos estudios radiográficos simples, tomografía y muy rara vez, pero muy rara vez, una resonancia magnética. Aquí lo que podemos observar, creo que sí se ve el cursor, bueno, un aumento del espacio interespinoso es lo que primero saltaba a la vista, además de una amplitud mayor del espacio interpedicular de la vértebra L1. En la radiografía lateral, de muy mala calidad, pero podemos ver L5, L4, L3, L2 y una fractura de L1, que por la posición nos pudiera hacer sospechar que tuviéramos lesión de elementos posteriores. Después de este estudio inicial, pedimos un estudio tomográfico. Y esto es lo que encontramos. Una fractura del cuerpo vertebral con invasión
y apertura quizás sí del espacio interespinoso. Y en el corte axial encontramos una invasión franca del conducto medular y una fragmentación del cuerpo vertebral. Como resumen, nuevamente, paciente femenino, 37 años de edad, 10 días de evolución, con una radiculopatía L2 izquierda, con recuperación prácticamente total de esfínteres. Y estas son las imágenes. Esta es la presentación del caso, obviamente no la conclusión. Me quedo hasta aquí, vamos a las demás charlas y regresaremos después a la resolución del caso. Muchas gracias. Muy interesante caso. Ahora vamos a dar pase al doctor Luis Neira Granados, que nos va a hablar sobre las generalidades y clasificación de las fracturas toracolumbares. No se olviden que pueden hacer sus preguntas en el chat y serán respondidas más adelante. Hola, ¿me escuchan? Ok, gracias. Bueno, quería agradecer igual a la invitación al comité organizador. Para mí es un gusto realmente participar en esta plática con estos amigos, con estos grandes amigos que tenemos en México y Argentina. Bueno, en cuanto a las fracturas toracolumbares, yo voy a tratar sobre aspectos generales, evaluación de parámetros radiográficos, evaluación de las necesidades de ayudas diagnósticas y establecer una clasificación adecuada de estas fracturas toracolumbares. Como introducción, estas fracturas toracolumbares, como ya lo manifestaron, representan una de las lesiones más graves a nivel del esqueleto humano, resultante generalmente de traumatismos de alta energía. Pueden llevar a grandes complicaciones como lesiones neurológicas y hasta la muerte de los pacientes. Este es un estudio americano que les presento, que fue realizado entre el 2000 y 2011, que trataban de evaluar cuál es la incidencia de las fracturas toracolumbares en accidentes de tránsito. Nos manifiesta que el aumento anual de las fracturas toracolumbares registradas es de más o menos 9.7%. Pero lo llamativo de esta imagen es cómo va el incremento en ascenso franco de las fracturas toracolumbares en dos grupos etarios, pacientes mayores a 60 y mayores a 80 años. Esto nos llama mucho la atención. No es la curva del COVID-19, sino es la fractura de la incidencia de fracturas en este grupo etario. Quizás puede ser por antecedentes personales, puede ser por la fragilidad ósea de este grupo etario, pero es algo llamativo. Igual, un estudio chino donde nos registra la tasa de fracturas toracolumbares en 2.4 por millón de habitantes. Como vemos en la imagen, es un estudio de 10 años de evolución, de 2005 a 2015, vemos que en el último periodo, 2014-2015, el ascenso de las fracturas toracolumbares es franco. Esta imagen podemos ver, representa en bloques de 5 años, del 2006 al 2010 y de 2011 a 2015, vemos un ascenso estadísticamente significativo en cuanto a la incidencia de fracturas toracolumbares en la población china. Igual, las fracturas toracolumbares generalmente van a estar representadas en la unión toracolumbar a nivel de T11 a L2. El 75 a 90% va a estar en la unión toracolumbar. Y esto básicamente se va a deber a esa transición de una columna rígida, que es la columna torácica, a una columna flexible, que representa la columna lumbar. Las fracturas a nivel torácico van a representar el 33%, 16% de estas fracturas van a tener algún trastorno neurológico, y las fracturas a nivel lumbar van a representar el 46%, 7% de estos van a representar algún trastorno neurológico. La mortalidad global por fracturas toracolumbares es aproximadamente del 4%. En cuanto al diagnóstico, tenemos que evaluar a un paciente con fractura toracolumbar en un íntegro ya. Tenemos que hacer una evaluación integral del trauma, tipo de accidente, factores de riesgo del paciente, si está consumiendo algún medicamento, si tiene algún antecedente de importancia, y todo esto debe ser valorado según el ATLS. Como sabemos, el ATLS es primordial en el manejo del paciente politraumatizado, evaluar la vía aérea, la ventilación, la circulación, la exploración neurológica y una exploración total del paciente.
Esto con solo el fin de salvar la vida de nuestros pacientes. Cuanto a la evaluación neurológica, la escala más aceptada actualmente es la escala ASIA. Recordemos que nosotros como cirujano de columna somos encargados de hacer esta valoración, ¿ok? Es muy importante tenerlo en cuenta. En cuanto a estudios de imagen, tenemos una variedad de estudios de imágenes que nos van a ayudar. Esto va a ser solicitado, como ya lo manifestó el doctor Cabrera, según el requerimiento del paciente. Podemos optar por radiografías, tomografías, resonancia magnética. En cuanto a los estudios de imágenes, en cuanto a las radiografías, básicamente podemos evaluar las pérdidas de altura del cuerpo vertebral, las deformidades que pueden predecir estas fracturas y el colapso. En esta imagen, en la imagen A, podemos ver que hay, en el gráfico A, vemos la distancia interpedicular, comparando con la imagen B, esta distancia interpedicular está aumentada, y en la imagen C disminuye la distancia interpedicular. Esto nos puede llevar a descartar una posible lesión por estallido del cuerpo vertebral. Y en la imagen B también podemos ver un colapso del cuerpo vertebral, ¿ok? Un colapso que le está produciendo un cambio cifótico en el cuerpo vertebral. Podemos hacer evaluaciones también de los cambios cifóticos con diferentes medidas, del ángulo de Cobb. La reducción de la altura vertebral mayor a 15% es un criterio radiográfico de la fractura vertebral. Los límites cifóticos que podemos tener en una fractura están entre 15 a 20%. También nos plantean hasta una imagen, una fórmula para hallar esta pérdida de la altura. En cuanto al aumento del espacio interespinoso, como vemos en las imágenes, podemos valorarlo tanto en imágenes tomográficas como radiográficas. También existen fórmulas matemáticas para hallar este aumento del espacio interespinoso. ¿Por qué es importante? Porque este aumento del espacio interespinoso nos indica posibles lesiones en el complejo ligamentario posterior, en la banda de tensión, y esto confiere inestabilidad a la columna. En cuanto al canal medular, tenemos que tener en cuenta que el canal medular es una estructura continua, desde columna cervical, torácica, lumbar. Entonces, la columna torácica soporta menores grados de estrechamiento del canal medular, a diferencia de la columna lumbar. En general, podemos decir que hay un ratio de las medidas sagitales sobre las medidas transversales del canal medular que debe ser menor. Si es menor a 0.4, generalmente se va a observar compromisos neurológicos en ciertos pacientes. La traslación de los cuerpos vertebrales mayor a 3.5 milímetros generalmente se pueden asociar a lesiones del complejo ligamentario posterior. ¿Por qué pedir una tomografía? El 25 a 30% de los pacientes presentan fracturas vertebrales no contiguas. Entonces, la única forma de descartar esto es con estudios quizás tomográficos. En traumas de baja energía en pacientes con mala calidad ósea, con radiografías normales, pero con alta sospecha clínica, es indicativo realizar estudios tomográficos y quizás hasta estudios de resonancia magnética. La sensibilidad de la radiografía oscila en un 30-70%, pero la sensibilidad de la tomografía para descartar fracturas toracolumbares va a ser mayor, entre 95 a 100%. Este estudio, donde quiere comparar el estudio radiográfico versus tomográfico para el manejo de fracturas por estallido toracolumbares, nos manifiesta lo que ya hablamos, que la tomografía computarizada es necesaria para la planificación y tratamiento de este tipo de fracturas. Este estudio, que nos ayuda a valorar la tomografía y la resonancia magnética en la clasificación y decisión quirúrgica de las fracturas toracolumbares, nos manifiesta que la radiografía por sí sola no es suficiente para clasificar, a excepción de las fracturas tipo C, las fracturas por dislocación o luxación, que con una radiografía simple lo podríamos clasificar. La tomografía es obligatorio para clasificar con precisión las fracturas toracolumbares. La resonancia magnética confiere una ganancia en sensibilidad para descartar lesiones del complejo ligamentario posterior o la banda de tensión.
En cuanto a la clasificación, como sabemos, la clasificación ha evolucionado bastante en el transcurrir del tiempo. Desde clasificaciones simples por mecanismos de trauma, hasta clasificaciones con el uso de estudios radiográficos, a eso sumaron clasificaciones con el uso de estudios tomográficos. Pero tenemos dos clasificaciones, como son las clasificaciones que valoraban al cuerpo vertebral en 2 columnas de Kelly. Posteriormente fue refutada por la clasificación de Dennis de 3 columnas, hasta la clasificación de Mager, que ya comenzaba a clasificar la columna por la morfología del trauma y por el grado de lesión neurológica. Entonces, la clasificación AOSPI, el grupo AOSPI lanza su clasificación en base a 3 parámetros. La clasificación morfológica de la fractura, el grado de lesión neurológica y los modificadores clínicos. ¿Cuál es la importancia de esta clasificación? Que tiene validez y confiabilidad intraobservador y interobservadores, con un capa de confiabilidad alto, mayores al 80%, como vemos en estos estudios. Y lo importante también que manifiesta una nomenclatura universal. Esta clasificación puede ser reproducida en todo el mundo sin dificultades. Entonces, el grupo AOSPI clasifica las fracturas torocolumbares tomando en base a la clasificación de Mager y basándose en estudios radiográficos y tomográficos. Las lesiones tipo A son lesiones por compresión, las lesiones tipo, como vemos acá en la imagen, lesiones tipo B, lesiones por distracción posterior o anterior, pero que comprometen la banda de tensión. Y las lesiones tipo C, lesiones por dislocación o desplazamiento, como vemos en el gráfico. En cuanto a las lesiones tipo A0, vamos a ser lesiones menores, no estructurales, que no comprometen la integridad funcional de la columna. Son lesiones que, por ejemplo, como vemos en la imagen, lesiones de la apófisis espinosa, apófisis transversa, estas no van a comprometer la integridad de la columna vertebral. Las lesiones tipo A1 son lesiones por compresión en cuña que pueden comprometer el platillo vertebral superior o el platillo vertebral inferior, pero no comprometen el muro posterior, ¿ok? Como vemos acá en las imágenes. Las fracturas tipo A2 o fracturas en spleen van a comprometer ambos platillos vertebrales. Con esto puede haber una interposición del disco intervertebral y puede llevar a riesgos de pseudoartrosis, como ya lo vamos a ver más adelante. Las tipo A3 o estallido parcial van a comprometer o bien el platillo superior o el platillo inferior del cuerpo vertebral, pero también comprometen ya el muro posterior. Hay invasión del canal medular, como vemos en la imagen. Aquí en el corte tomográfico también hay compromiso del muro posterior. Las fracturas A4 son fracturas por estallido completo del cuerpo vertebral. Hay compromiso de ambos platillos vertebrales y hay compromiso del muro posterior. Hay invasión del canal medular por la fractura. Las fracturas tipo B, como hemos visto, son fracturas que comprometen la banda de tensión. Estas pueden ser compromiso netamente óseo de la banda de tensión, como la fractura B1 o la fractura de Chance o la fractura de cinturón de seguridad. La fractura B2, que es una fractura por hiperflexión de la columna, hay un compromiso que puede comprometer el cuerpo vertebral y necesariamente tiene que haber compromiso de los complejos ligamentarios, como vemos acá en la representación gráfica, ¿ok? Estas fracturas, en algunos casos es necesario algún estudio como resonancia magnética para descartar este compromiso ligamentario, como en la imagen. Vemos en la resonancia magnética una hiperintensidad a nivel del complejo ligamentario posterior. Y las fracturas tipo B3, que son fracturas en hiperextensión, tenemos que tener en cuenta siempre en pacientes que tengan algunas características clínicas, como pacientes con espondilitis anquilosante, pacientes con osificación del complejo ligamentario anterior. Entonces hay un compromiso netamente del disco intervertebral, pero también puede haber un compromiso óseo, como vemos en la imagen, en la representación gráfica. Y las fracturas tipo C son fracturas por desplazamiento o dislocación. Hay una disociación entre los segmentos craneales y caudales de la columna. Hay un desplazamiento franco.
hacia lateral, hacia anterior, puede haber rotación, hay complejo mecanismo traumático. Este es un algoritmo que les presento. Un paciente llega por emergencia, vamos a descartar la fractura siempre de la fractura más compleja a la fractura más simple. Entonces el paciente llega por emergencia, tenemos estudios tomográficos y radiográficos. Lo primero vamos a ver, ¿está desplazado, está luxado esa columna? Si es sí, lo catalogamos con una fractura tipo C. Si es no, vamos a pasar a descartar si hay un compromiso de la banda de tensión, si hay lesión del complejo ligamentario óseo o de la banda de tensión ósea o ligamentaria. Si es anterior el compromiso, vamos a ver que es una fractura tipo B3 por hiperextensión. Siempre tener en cuenta los antecedentes de este paciente. Si es posterior el compromiso, vamos a ver si es netamente ligamentario, que va a ser un tipo B2, o es un componente netamente óseo, como es una tipo B1. Si no tiene lesión por distracción, desplazamiento, luxación, si no tiene lesión del complejo ligamentario posterior, vamos a pasar a evaluar las características del cuerpo vertebral, donde valoraremos si hay grados de acuñamiento del cuerpo vertebral, grados de cifosis, y lo podemos clasificar en los diferentes tipos de fractura tipo A. A1, A2, A3, A4. El grupo AOSPI también nos presenta algunas características neurológicas de los pacientes y lo clasifica en N0 si neurológicamente el paciente está intacto, N1 si tiene síntomas radiculares, N2 si hay déficit neurológico transitorio, ya que no esté presente, N3 lesión incompleta de la médula espinal o cualquier grado de lesión de la cola de caballo, N4 lesión completa de la médula espinal, y NX se desconoce el estado neurológico debido a paciente puede estar en un estado de haber consumido algún medicamento especial, estar con un traumatismo craneoencefálico, estar en coma. En cuanto a los modificadores M1, este modificador se utiliza para designar fracturas con una lesión indeterminada del complejo ligamentario posterior o de la banda de tensión, que no se pueden hallar en imágenes tomográficas o que no se cuenta con estudios de resonancia magnética. M2 va a caracterizar algunas comorbilidades que puede tener el paciente, como espondilitis anquilosante, un paciente gran quemado, un paciente con espondilolistesis, infinidad de antecedentes que puedan tener los pacientes. Ok, este caso que les voy a presentar solamente es para hacer un ejercicio de la clasificación. Un paciente que operamos con el doctor Núñez en el Hospital de Niño, un paciente varón de 15 años, con antecedente de accidente de tránsito, fue una caída de un bus de pasajeros a un abismo de 100 metros, hubo pasajeros muertos en el accidente. Al examen había dolor a nivel de columna torocolumbar, dolor a la palpación, no déficit neurológico, la C negativo, Babinski ausente, clonus negativo, reflejo osteotendinoso normal, paciente lúcido orientalo y con una escala de Glasgow de 15/15. Ingresó con diagnóstico politraumatizado, fractura de columna vertebral, hemotórax y fractura costal. Estos son los estudios radiográficos. Les presento la tomografía también del paciente y les hago la siguiente pregunta. ¿Necesitan algún otro estudio radiográfico? Quizás radiografías dinámicas, resonancia magnética, una gamografía. Hay una pequeña encuesta para que puedan responder qué es lo que quieren descartar en este paciente. Es otra encuesta esa. Vamos a pasar a la... Bueno, nosotros le pedimos, le solicitamos en el momento, queríamos descartar la lesión del complejo ligamentario posterior, porque es una fractura que compromete el cuerpo vertebral, y vemos que hay compromiso también de la apófisis espinosa. Entonces, por eso le pedimos una resonancia magnética, y vemos, miren, que hay una hiperintensidad a nivel del complejo ligamentario posterior. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de fractura es?
Pues nosotros lo clasificamos como una fractura T12L1B2, es una lesión de la banda del complejo ligamentario posterior netamente ligamentario, y una fractura a nivel del cuerpo vertebral L1 tipo A1, ¿no? Este es el caso que le quería presentar. Como conclusiones de esta exposición, las fracturas toracolumbares son las más frecuentes a nivel de la columna vertebral. Siempre tenemos que descartar fracturas no contiguas. Para la clasificación es importante tener estudios radiográficos y tomográficos de columna. La resonancia magnética en algunos casos nos va a ayudar a descartar lesiones del complejo ligamentario posterior. Actualmente la clasificación más usada es la clasificación de AO-SPINE. Bueno, si tuvieran alguna pregunta. Bueno, muy buena ponencia, Luis. Las preguntas las pueden hacer a través del chat y las discutiremos más adelante. Ahora vamos a seguir con el doctor Pedro Bazán, que va a realizar el manejo quirúrgico de las fracturas toracolumbares. Adelante. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología y en especial a su capítulo de columna vertebral por la invitación a participar de esta tan importante sesión científica. Y felicito a los organizadores el haber elegido el tema, dado que las fracturas toracolumbares son una patología con muchas controversias. Y la controversia empieza desde el momento mismo de la toma de decisión. Y vamos a discutir si realizar y cómo realizar un tratamiento no quirúrgico, que es un tema que va a llevar a cabo el doctor Cabrera, así que yo no voy a hablar, pero también vamos a discutir cuándo y cómo realizar los abordajes quirúrgicos, cómo manejar pacientes con comorbilidades o que estén integrando un cuadro de politraumatismo. Y otra controversia es qué hacer con las fracturas sin déficit neurológico. Así que voy a intentar realizar un análisis de la bibliografía lo más actual posible. Y si vamos a comparar tratamiento quirúrgico versus no quirúrgico, esta revisión de Cochrane, en aquellas lesiones sin déficit neurológico, dice que su tratamiento es controversial y que el tratamiento quirúrgico aumenta las complicaciones y los costos del mismo. Esta otra revisión sistemática, los autores concluyen diciendo que no existe un consenso definido en los tratamientos no quirúrgicos y en el manejo de las fracturas toracolumbares. Si vamos a una sociedad reconocida mundialmente, como es la Sociedad Alemana de Ortopedia y Traumatología, ellos definen el tratamiento quirúrgico para aquellas lesiones con fracturas inestables, déficit neurológico, aquellas lesiones tipo C que nos mostraba recién Luis, en los casos de politraumatismo para asociar a la filosofía del control del daño y en algunas comorbilidades como por ejemplo la espondilitis anquilosante. Todos conocemos, y Luis recién nos mostraba, la clasificación AO, que más que clasificación es un sistema y uno puede observar que en cada tipo morfológico, neurológico o clínico, cada parámetro se lo puede puntuar, que van a ver en mi presentación como una estrella con un número.
Lamentablemente todavía aún no tenemos consenso en a partir de cuándo podemos operar y qué cirugía realizar. Cuando se implementó esta nueva clasificación que recién nos mostraron en forma muy completa, algunas controversias pasadas se resolvieron y lo más importante es que esta clasificación es una clasificación más confiable que el resto de las que teníamos. El índice de reproductividad intra e interobservador es mayor. Nos ayuda a entender mejor la cinemática y a analizar bien el tipo morfológico de la lesión, apoyándose en mejores técnicas diagnósticas. La clasificación AO principalmente se basa en tomografía y también que hay mejores terapéuticas en la actualidad con la mejora de los materiales de osteosíntesis. Pero bueno, las fracturas estallido, con el compromiso de uno de los dos platillos, y aquellas fracturas en adultos mayores, siguen en discusión, siguen sin tener consenso. Uno conoce muy bien la clasificación AO, ya es una clasificación implementada que se está utilizando en todo el mundo. También conocemos la clasificación propuesta por el grupo alemán de trauma. Lo que yo vengo a proponerles es que utilicemos las dos. En la toma de decisión terapéutica, que podamos unir ambas clasificaciones para buscar el mejor resultado para nuestros pacientes. ¿Y por qué? Porque esta clasificación quizás viene a complementar la clasificación AO en los puntos débiles que ella tiene. Y basado en la clasificación AO, propone 4 modificadores específicos. El primer modificador es el desorden de alineación. Entonces, eran 2 debilidades que tiene la clasificación AO. Entonces, buscamos en el plano coronal la presencia o no de una escoliosis mayor de 10 grados. Y en el plano sagital, la presencia de una cifosis. Y ellos ponen los 15 grados como punto de referencia. El segundo modificador es el compromiso del cuerpo. Y si vemos el esquema, es el mismo esquema que la conocida clasificación de McCormack. Cuando Keyes y McCormack hicieron su análisis retrospectivo de la falla de osteosíntesis cortas de fracturas estallido. El tercer modificador es el porcentaje de ocupación del canal y el cuarto es la lesión del disco. Entonces lo que yo vengo a proponer en la toma de decisión quirúrgica es que, basándonos en la clasificación AO, vamos a ver un gráfico de toma de decisión, que es el rombo, y un gráfico de decisión terapéutica, que es el oval. Obviamente que en las fracturas no estructurales no se discute qué hay que hacer, así que la dejamos de la discusión. En aquellas lesiones en donde el muro posterior está indemne y está afectado un solo platillo, el tratamiento no quirúrgico quizás tiene más peso, pero lo que propongo es que evaluemos la cifosis y la escoliosis. En realidad no lo propongo yo, lo propone el grupo alemán. Entonces, en aquellas cifosis mayores de 15 grados o escoliosis mayores de 10, pensemos la realización de un tratamiento quirúrgico de 1 o 2 niveles por vía posterior. En aquellas lesiones que está el muro posterior indemne, pero afectado de los 2 platillos, el tratamiento quirúrgico tiene un poco más de peso, principalmente en el modificador 2, o sea, en el compromiso del cuerpo, y el 4, o sea, en el compromiso del disco. Y aquí pensaríamos si hacer una vía anterior o hacer un abordaje combinado. En aquellas lesiones que se afecta el muro posterior en un platillo, el tratamiento quirúrgico puede tener un fundamento basándose en los 4 modificadores del grupo alemán. En alteración del balance, en la alteración en el compromiso del cuerpo, en el compromiso del canal y en el disco. Observe que este sistema al A3 lo clasifica con 3 puntos.
Y ahí decidiremos si hacer un abordaje posterior de 1 o 2 niveles, un anterior o un abordaje combinado. En el estallido completo, donde están afectados no solo el muro posterior, sino los 2 platillos, el tratamiento quirúrgico tiene más peso. Esto se puntúa con 5 puntos, y basándonos en los consejos del grupo alemán, evaluando los 4 modificadores, podemos decidir si hacemos un abordaje posterior de 2 niveles, un anterior o vía combinada. Cuando la banda de tensión tiene una disrupción ósea posterior, también se evalúa con 5 puntos desde el grupo AO, y el tratamiento quirúrgico puede llegar a tener algún sustento para decidir una instrumentación posterior corta. Ya desde la lesión de banda posterior de tipo ligamentario, que se puntúa con 6 puntos, no se discute el tratamiento quirúrgico. Y esto es lógico porque hasta la B1 estaba afectado un solo cuerpo vertebral. Ya a partir de la B2 se altera la relación entre la unidad funcional móvil, la relación entre el cuerpo, el disco, los ligamentos y el otro cuerpo. Así que el tratamiento quirúrgico no se discute, y basándonos en los modificadores podemos tomar la decisión si hacer una vía posterior larga o asociarle o no una vía anterior. Cuando la disrupción de la banda de tensión es anterior, aquí, como bien lo dijo Luis, habitualmente son lesiones por hipo de extensión, y que el gráfico es la espondilitis anquilosante, pero si conseguimos una lesión de hiperextensión que no sea con esta comorbilidad, el tratamiento quirúrgico tampoco se discute, y basándonos en los modificadores, veríamos si realizar un abordaje con osteosíntesis posterior corta. En aquellas desejes vertebrales postraumáticos del tipo C, tampoco se discute el tratamiento quirúrgico, y basándonos en los modificadores podríamos decidir si hacer una fijación de 2 o más niveles, si hacer una fijación multibarra o si asociarle o no una vía anterior. Con respecto a las modificaciones neurológicos, estos modificadores me pueden inclinar la balanza hacia uno o hacia el otro tratamiento, en donde los 2 primeros me van a afectar más la balanza hacia el tratamiento no quirúrgico, pero los 3 siguientes, o sea, síntoma radicular, lesión incompleta o lesión completa, me van a basar la balanza más hacia el tratamiento quirúrgico. Es obvio, tenemos que liberar sin importar la lesión ósea que tengamos. Cuando estamos ante un caso inclasificable, aquí estamos en otro contexto, seguramente esta lesión ósea asociada con una falla en la evaluación neurológica está en un contexto de un politrauma, y quizás tengamos que pensar en la filosofía del control del daño. Basados en los modificadores clínicos, si tenemos una lesión ligamentaria durosa, es obvio que quiero confirmarla con una resonancia y poder hacer un tratamiento quirúrgico. Y las comorbilidades no me van a alterar la indicación quirúrgica, pero sí es muy importante saber si tengo un paciente con una osteoporosis y voy a tener que asociar a alguna otra aumentación, o si tengo un paciente con espondilitis anquilosante y quizás sabemos que la fijación que debemos hacer es una fijación larga. Una controversia es qué hacer cuando debemos combinar tratamientos. Y desde el 2005 está en discusión el cementado del cuerpo vertebral, la aumentación con polimetilmetraquilato o con calcio bifosfato en fracturas no osteoporóticas, en fracturas traumáticas. Y esto se viene discutiendo desde el 2005, pero en la actualidad veamos que seguimos teniendo artículos que soportan la indicación de una vértebra o una cifoplastía como única manejo de la fractura traumática, con buenos resultados iniciales, pero debemos pensar que hay una reabsorción en pacientes jóvenes del polimetilmetacrilato, por eso es más sugerido hacer un cemento calcio bifosfato.
se puede reabsorber hasta el 17% al año, y eso a largo plazo podemos perder cierto plano sagital. Para evitarlo, a la cifoplastía o la verteroplastía, podemos asociarlo con un tornillo, una fijación percutánea. Principalmente en aquellas fracturas estallidos de un solo platillo, en donde los resultados son comparables al tratamiento no quirúrgico, con menos complicaciones y menos morbilidad. Ahora bien, hablamos de los tornillos percutáneos, y si comparamos abordajes abiertos con mínimamente invasivos, las prácticas mínimamente invasivas es una muy buena alternativa en aquellas pacientes con fracturas sin déficit neurológico o en aquellos pacientes politraumatizados. Y aquí podemos ver esta revisión realizada por el grupo de Ford, en donde si nos basamos en una pérdida mayor del 50% de la altura del muro anterior o una cifosis mayor de 20 grados, el grupo soporta la fijación percutánea en fracturas toracolumbares de las lesiones A1 hasta la B1, o sea, A1, A2, A3 y A4. Ahí parecía ser el límite, pero cada vez hay trabajos más frecuentes que soportan la fijación percutánea de fracturas con un compromiso de complejo ligamentario posterior, o sea, las B2. Un problema que nos enfrentamos muchas veces es que los pacientes no tienen una sola lesión y las fracturas pueden ser contiguas y nos obligan a aumentar los niveles de fijación, o pueden ser no contiguas, que con el fin de minimizar los niveles podemos asociar o abordajes mínimamente invasivos saltatorios, dejando segmentos libres en el medio, o asociar fijaciones de la lesión más severa y tratamiento no quirúrgico de las lesiones de menor complejidad. Si la discusión es operar por vía anterior u operar por vía posterior, todos sabemos que la vía anterior da mejores resultados en cuanto a la descompresión. La descompresión directa es mejor que al hacerla por vía posterior, pero tiene mayor morbilidad en los momentos agudos de la fractura. Pero hay autores que dicen, comparando una con otra, que no existen diferencias en los resultados desde el punto de vista clínico, radiográfico ni funcional. Una buena liberación y fijación por vía posterior tiene los mismos resultados que la liberación por vía anterior. Con respecto al momento de la cirugía, quizás en los animales sabemos que los experimentos que se han hecho así lo demuestran, una liberación antes de las 3 horas de producido el trauma es efectivo, pero en el ser humano es más complejo. En el ser humano hablamos de lesiones iniciales, lesiones secundarias, y la verdad que faltan evidencias tipo 1 o 2 que sustente cuál es el momento oportuno de realizar el tratamiento quirúrgico. Quizás cada vez es más frecuente hablar que el mejor momento es la liberación y fijación temprana, pero como podemos ver en este trabajo, en prensa aún, en realidad no existe consenso cuándo es el temprano, si es en las primeras 24, 48 o 72 horas. Sí, prácticamente no hay discusión que el momento oportuno o el tratamiento oportuno en el paciente politraumatizado es seguir la filosofía del control del daño. Esta filosofía no es nueva, en realidad no es médica, es de resorte naval, que ingresó a la medicina en 1950 aproximadamente con los terapistas y los cirujanos generales, pero a fin de la década del 90 en traumatologías con los clamps pélvicos, y en columna recién en el 2009, o sea, llevamos recién 11 años de esta filosofía, y todos sabemos que los pacientes politraumatizados liberan factores inflamatorios que pueden ocasionar una falla multiorgánica que produzca el deceso de nuestro paciente, que la atención inicial es lo fundamental. Y las fracturas vertebrales muchas veces están en el contexto de un paciente politraumatizado.
El grupo ATLS indica el tratamiento de control del daño en aquellas lesiones estallido, B y C, con fijaciones mínimamente invasivas, dejando la liberación y fijación abierta o el aporte anterior para un segundo tiempo. Pero bueno, ¿qué es esto del control del daño? Les aconsejo leer este trabajo en donde en pacientes politraumatizados comparan 3 alternativas terapéuticas tratando de transpolar lo que se hace en un hueso largo, en un paciente politraumatizado, y tratar de llevarlo a la columna. Y las 3 alternativas de tratamiento es hacer un tratamiento tardío, completo. Luego, 72 horas, hacer el tratamiento definitivo de la lesión, teniendo la ventaja de poder programar. Programamos el mejor cirujano, el mejor equipo, el mejor quirófano, el mejor material de osteosíntesis. Pero tenemos la desventaja que puede aumentar la carga antigénica, hay mayor permanencia en cama, dificultad de la movilización, con las desventajas de las escaras, los tromboembolismos pulmonares y otras alteraciones respiratorias. El segundo tratamiento evaluado es hacer un tratamiento definitivo en las primeras 24 horas de producido el trauma, con la ventaja de una rápida estabilización raquídea, disminuir la carga antigénica, que haya menos restricciones para la movilización del paciente, que haya un control neurológico, tratamos en forma definitiva la lesión, pero con las desventajas que puede aumentar los factores inflamatorios. Al factor inflamatorio traumático le agrego el trauma quirúrgico. Hay mayor pérdida sanguínea, la resucitación puede ser dificultosa y pueden aparecer hipotermia, acidosis metabólica y coagulopatía. Que recordemos que estos 3 conforman la triada mortal, que es una de las complicaciones más severas de los pacientes politraumatizados, sumado con la sepsis y la falla multiorgánica que llevan a la muerte de nuestro paciente. El tercer tratamiento evaluado es la filosofía del control del daño. Hacer lo mismo que se hace en los huesos largos, inmovilizarlo temporariamente para después hacer un tratamiento definitivo si es necesario. Y aquí la ventaja que tenemos es que hay menor pérdida sanguínea por utilizar, si se puede, tratamientos percutáneos. Hay una rápida estabilización raquídea, estamos haciendo osteosíntesis de la lesión, disminuimos la carga antigénica, favorecemos que el paciente se movilice ya en la unidad de cuidados intensivos, que la resucitación sea posible, a estar fijo que haya un bajo riesgo de deterioro neurológico secundario, con las desventajas que a veces se requiere una segunda cirugía. Que si es por una falla de soporte anterior y no lo hacemos, puede fallar el material, y debemos ser conscientes que la liberación del canal puede ser incompleta. Otro tema importante del trabajo del grupo ATLS es que en el mismo trabajo dice cuándo no debemos operar a un paciente politraumatizado. Y no debemos operar a un paciente politraumatizado que esté en shock, porque va a tener hipotermia, coagulopatía y acidosis. Recordemos, tríada mortal, mortalidad en más del 90%. No debemos operar a un paciente que tenga un exceso de base de menos 10.000 equivalentes litros, una mortalidad entre el 40 y el 70%, y tampoco debemos operar a un paciente con un lactato mayor a menos 2 milimoles litro en 48 horas. Se asocia con una mortalidad del 85%. Las técnicas mínimamente invasivas en el manejo de las fracturas toracolumbares proporcionan un efectivo manejo de la lesión, reduce la morbidad del paciente y es útil en la filosofía del control del daño. Si vamos a uno de los últimos trabajos sobre el tema, de control del daño siempre en la parte traumatológica se hablaba de la pelvis, del manejo de la pelvis inestable, del manejo de la fractura de miembros o en las fracturas expuestas con el correcto tratamiento de partes blandas. Y hoy se reconoce que en la filosofía del control del daño la columna tiene la misma importancia que el resto del tratamiento de las lesiones para mejor sobrevida de nuestros pacientes. Como mensaje final, la verdad no existe consenso en cuándo y cómo debemos operar nuestras fracturas. Sigue siendo una indicación precisa del cirujano. Por eso lo que sugiero es utilizar las 2 clasificaciones y ahí podemos hacer una toma de decisión lo más correcta posible.
analizando siempre la morfología de lesión y la presencia o el riesgo de déficit neurológico que tiene el paciente, y sabiendo que la cirugía mínimamente invasiva es una herramienta muy importante en nuestros días que disminuye el trauma de nuestros pacientes, disminuye el estrés de nuestros pacientes, sin olvidar que todo disminución del trauma de nuestro paciente, del riesgo de nuestro paciente, estamos absorbiendo nosotros a la exposición de rayos por cirugía de columna. Muchas gracias. Brillante ponencia. Ahora damos pase al doctor Jorge Cabrera para que nos hable sobre el manejo de las fracturas torocolumbares estables. Doctor Cabrera, le damos. Muchas gracias. Pedro, muy interesante tu plática y efectivamente las fracturas toracolumbares sabemos muchas veces que hay que operarlas, cuando hay que operarlas, pero esto del control de daños es muy importante, lo venimos haciendo en el hospital de trauma desde hace ya un ratito, y como dices, efectivamente, control de daños, que es fijar la columna para que el paciente tenga una mejor evolución en terapia intensiva, porque no es lo mismo tener una fractura aislada de columna a tener un politrauma más fractura de columna. Eso es muy importante. Muchas veces están asociados a lesiones tóraco-abdominales con derrames pleurales, hemotórax, neumotórax, los cuales es importante la movilización para evitar complicaciones. Son pacientes que a veces están intubados y que una neumonía secundaria pues, puede ser fatal para ellos. Entonces, el control de daños es algo muy importante y muy bien manejado de tu plática. Me gustó mucho. Felicidades. Bueno, vamos al manejo conservador. Como ya dijo Pedro, cuando nos llega una paciente con esta lesión, pues sabemos que hay que operarlo, ¿no? A veces la decisión quirúrgica es decir en qué momento lo metemos, pero sabemos que hay que meterlo. A veces lo más difícil es decir cuándo no operar, y es lo que vamos a platicar. Bueno, sabemos que el 80% del peso del cuerpo pasa por la columna anterior, por el cuerpo vertebral. Eso nos habla de la gran importancia que tenemos que tomar en cuenta en las fracturas del cuerpo vertebral, ya que ahí se lleva el 80% del peso. Debemos considerar algo que ya había mencionado Pedro, que son pacientes que tienen menor de 15 grados de cifosis, menor del 25% de colapso y menor del 30% de invasión. A estos los consideramos que podamos hacer un manejo con una órtesis toracolumbar. Primero, pues medir lo que es el CIFOS, el cual se mide con la plataforma del cuerpo vertebral superior, la plataforma inferior del cuerpo vertebral inferior, para después hacer un ángulo de Cobb. Y con esto ya tenemos una idea de cuántos CIFOS tenemos en nuestra vértebra fracturada. De ahí lo mismo vamos a tomar en cuenta el porcentaje de colapso que tenemos del cuerpo vertebral. Como vemos en la imagen, tenemos un colapso mayor del 50%. ¿Cómo lo sacamos? Midiendo el cuerpo vertebral superior, sumando con el inferior, tomando la mitad y hacer una regla de 3. No me voy a detener aquí ya mucho. Luis ya nos tuvo una buena explicación de cómo hacer las mediciones y esto es muy importante para tomar en cuenta cuánta invasión tenemos de fragmentos retropulsados hacia el conducto medular y con esto tener la sospecha primero de que tuviera una alteración neurológica y segundo, la posibilidad de que si no tuvo una lesión neurológica inicial, la pueda tener de forma secundaria. Los límites para un tratamiento ortopédico, y ortopédico me refiero a conservador, el politrauma, como ya decía Pedro, muy importante, las fracturas lumbares bajas y también, como dijo Pedro, las fracturas múltiples de columna, ya sean contiguas o no contiguas. El estado neurológico del paciente, esto es muy importante, ya que ningún paciente con compromiso neurológico presente, progresivo, estable, que tenga cierta evidencia de compresión neurológica demostrada, es candidato a un manejo conservador. ¿A qué me refiero? Que todo paciente que tenga cualquier alteración neurológica, ya sea radiculopatía o una lesión neurológica completa, es candidato a un manejo quirúrgico. Por lo cual debemos hacer exámenes neurológicos seriados. ¿Cómo se hace esto o en qué momento se hace? Desde que llega el paciente a la unidad de urgencias o de choque,
debemos de hacerle una exploración neurológica seriada, siempre y cuando el paciente esté consciente. ¿En qué pacientes no lo podemos hacer? Los pacientes que están inconscientes con intubación orotraqueal o bien también con intoxicación etílica o por alguna otra droga. En esos no es posible quizás hacerlo. Pero si el paciente está consciente, debemos hacerlo al ingreso e idealmente de forma rutinaria cada hora. ¿Hasta cuándo? Hasta realizar el manejo quirúrgico. Si tenemos evidencia clínica de debilidad motora, alteraciones en esfínteres, vejiga neurogénica, parestesias dolorosas, estos pacientes no son candidatos a un manejo conservador. Y esto, como ya lo había enseñado Luis en su ponencia, pues es el examen que debemos estar haciendo en los pacientes politraumatizados o con lesiones aisladas de columna. Ya también lo comentaron, esto es prácticamente lo más sencillo que vamos a encontrar, fracturas A0, en las cuales no causan ninguna inestabilidad y que el manejo, además de analgésico, puede ser con una ortesis tipo faja lumbar o toracolumbar. Las fracturas A1, estas ya representan una alteración en el cuerpo vertebral, sin embargo, como ya se mencionó, no tienen invasión del conducto medular, por lo tanto, este tipo de lesiones no va a tener una alteración neurológica que requiera algún manejo quirúrgico. Por lo tanto, estas fracturas son estables, como lo vemos aquí en el corte sagital, no tenemos ninguna alteración en el cifos, en el colapso, es una fractura estable que no requiere un manejo quirúrgico. Las fracturas A3, aquí ya empezamos a entrar un poquito en controversias. ¿Se operan? ¿No se operan? Pedro ya nos dijo algunos datos para pensar en si se opera o no se opera el paciente, pero si nos vamos a medir el cifos, el colapso o la alteración neurológica, generalmente con esta invasión no tenemos alteración neurológica. El cifos no es mayor de 15 grados, el colapso no es mayor del 25%, la invasión al ducto no es mayor del 30%. Por lo tanto, este tipo de fracturas A3 con estas características no sería quirúrgico. También ya lo habían mencionado, el aumento en el espacio interpedicular, la compresión y todo, pues esto nos habla de una fractura inestable, la cual sí va a requerir de un manejo quirúrgico. Aquí, vamos a ver, es una fractura de L1, vamos a ponerle sus apellidos, A3, N0. Si nos vamos a las características que había mencionado de un inicio de la plática, en el corte sagital no tiene un cifos mayor de 15 grados, no tiene un colapso mayor del 25% el cuerpo vertebral y no tiene una invasión mayor al 30%. Entonces, con esto que habíamos dicho, al ver estas imágenes pensaríamos, este paciente no hay que operarlo. Sin embargo, en la tomografía, como bien decía Luis, es el estudio más importante para valorar, diagnosticar y estadificar las fracturas de columna toracolumbar. Podemos encontrar esto. Observen aquí en el corte sagital cómo hay un hueco. El trazo de fractura prácticamente se va hasta la plataforma inferior, lo cual nos hace sospechar que esto, obviamente, como el estudio de tomografía se hace en decúbito, pues se recupera la altura del cuerpo vertebral, pero al momento que pongamos a caminar o sentar a este paciente, el colapso se va a ir casi hasta el 100% del cuerpo. Vemos aquí en el corte axial cómo se ve un déficit de relleno en el cuerpo vertebral y esto nos habla de que hay una inestabilidad en ese cuerpo vertebral. Por lo tanto, lo que habíamos mencionado de menor de 15 grados de cifos, menor de 25% de colapso y menor del 30% de invasión, queda secundario porque siempre debemos evaluar las fracturas hasta dónde llega. El trazo de fractura, tomando por ejemplo esta, si viéramos que llegara a la mitad del cuerpo, lo podemos sospechar que va a tener un colapso mayor del 25%, quizás hasta un 50%, lo cual va a provocar un sifo secundario y por lo tanto es una lesión inestable que habrá que operar. Debemos de tomar en cuenta también otros factores. La complexión del paciente. Muchas veces, como en el caso que les presentaba, hice mucho hincapié en el grado de obesidad, que es obesidad grado 1, lo cual nos hace sospechar que va a tener una sobrecarga a ese nivel
en la transición toracolumbar con una mayor carga y posiblemente una complicación mayor a la que ya tiene. Y en este caso, lo que hicimos fue una instrumentación corta y aplicamos de forma transpedicular injerto óseo, lo cual nos va a ayudar a rellenar ese hueco que veíamos en la tomografía y a apoyar a que consolide mejor este tipo de fractura. Lo mencionaba Pedro también sobre la colocación de cemento óseo en pacientes jóvenes. Bueno, realmente se ha visto mayor complicación que beneficio en estos pacientes y hay que tomar algo muy en cuenta. Si yo aplico injerto óseo en un paciente joven y en cualquier paciente, va a haber una osteointegración. Pero si aplico cemento óseo, el plástico no se absorbe en el hueso. Por lo tanto, va a ser un problema que a futuro pudiera causar aún mayor controversia y mayor problema. Las fracturas B1 quizás son las únicas fracturas diferentes a la tipo A que pudieran en algún momento tratarse de forma conservadora. Y hay muchos estudios que mencionan que las fracturas tipo B1, las cuales pasan a través del hueso y que el contacto al ponerlas en hiperextensión va a ser hueso con hueso, provocaría que consoliden mejor. Estos son algunos ejemplos en el cual podemos ver en el corte anteroposterior, perdón, en la proyección anteroposterior, un aumento del espacio interespinoso, lo que nos habla de una lesión posterior, de elementos posteriores, corte sagital lo vemos también, y aquí vemos la fractura a través del pedículo. Y este habitualmente es el mecanismo, un mecanismo de hiperflexión. Sin embargo, si le ponemos a un paciente un dispositivo que tenga que usar durante 8 a 12 semanas en este tipo de fracturas, quizás no sea tan riguroso su uso y podamos tener complicaciones. Por lo cual, nosotros, y sobre todo yo en lo personal, prefiero hacer un manejo quirúrgico en estos pacientes, pero sí está descrito que se puede hacer un manejo conservador. Sin embargo, lo que hemos visto es mejor operar. Pongo este caso clínico. Vamos a ver, fractura de la plataforma superior de L2, fractura de la plataforma superior de L3. Como verán, no hay invasión del conducto en ninguno de los dos, y para corroborarlo, vemos los cortes axial. L2 sin invasión, sin lesión del muro posterior, L3 tampoco. Sin embargo, a la palpación, este paciente tenía dolor interespinoso, pero quizás sea lo de menos. Lo más importante en este paciente, que tenía afección neurológica de cono medular. Por lo tanto, con este tipo de lesiones óseas, estrictamente no sería quirúrgico, pero al tener una alteración neurológica y dolor a la palpación en el espacio interespinoso, nos hace sospechar que tenemos una lesión discoligamentaria, la cual debemos de corroborar. Y la forma de corroborarlo, como les había dicho, muy rara vez tomamos resonancia magnética, hacemos resonancia magnética, pero en este caso sí lo fue. Como verán, aquí en el espacio interespinoso hay una disrupción, una lesión seguramente del ligamento supra e interespinoso, ¿sí? Pero además, si somos más detallistas, aquí a este nivel del cono vemos un aumento de la hipertensidad. Aquí lo vemos en este acercamiento, lo cual nos revela y nos explica el porqué de la alteración neurológica. Por lo tanto, este paciente que se sospechaba inicialmente de fracturas A1 requirió de un manejo quirúrgico. Y aquí lo que estoy demostrando con el aspirador es la lesión del ligamento interespinoso, la cual fue una disrupción completa y se tuvo que hacer una estabilización. No sé si alguien conozca esta mujer. Esta mujer tuvo una lesión de columna vertebral, una fractura en el siglo pasado, en la década de los 40. Para quienes no la conozcan, es una mujer muy famosa en México que usó este corsé, el cual también se hizo muy famoso. Y yo creo que con la siguiente imagen todos van a saber quién es. Ella es Frida Kahlo, la cual tuvo una lesión a nivel de columna toracolumbar que hizo sufrirle mucho. Se manejó obviamente en aquel entonces, en los años 40, con un corsé toracolumbar muy rígido por mucho tiempo.
¿Por qué? Porque quizás no existían los manejos quirúrgicos adecuados como los hay ahora. Sin embargo, pues no todos los pacientes están condenados a usar esto. En los años 50, el tratamiento conservador era así, poner al paciente en hiperextensión y ya que estaba en hiperextensión, ponerle un yeso, colocarle un yeso prácticamente desde los hombros hasta la pelvis. Y este yeso lo tenían que usar mínimo durante 3 meses. Imagínense un diciembre allá, Pedro, en Argentina, con ese calor que hace por allá o acá los meses de calor, pues ya sabrán lo incómodo que era eso. Fue evolucionando esto y para los años 90 aproximadamente ya se ponían este tipo de corsé, los cuales eran hechos con fibra de vidrio, se ponían en estas mesas especiales, provocando una hipercorrección, una hiperlordosis, con esto hacer una corrección de la fractura y ya que estaba corregida la fractura se colocaba este aparato de fibra de vidrio, el cual también tenían que usar entre unas 8 a 12 semanas. Más adelante empezaron a evolucionar y empezaron a colocarse estos corsés que prácticamente hasta la fecha se están utilizando. Corsé toracolumbar, doble ensamble de polipropileno, siempre se busca que esté en hiperextensión para lograr una corrección de la fractura, evitar un colapso del muro anterior del cuerpo vertebral. Y esto, pues obviamente son menos incómodos, no quiero decir que son cómodos, son menos incómodos, ya que estos pues, se pueden retirar para dormir, para bañarse, y se deben de usar para caminar o para estar sentados. Y que inclusive en pacientes posoperados, que dudamos en ocasiones de la calidad del hueso, que no se pudo usar una instrumentación larga, o quizás en el control de daños que solamente se pusieron 4 tornillos y se van a dejar, pues se puede proteger la cirugía con este tipo de dispositivos, que no es el único. Otro de los aparatos que utilizamos es el corsé de Jewett. Vean aquí su buena colocación, pero eso es muy importante, asegurarnos que el paciente entienda las indicaciones y no como este paciente que me llevó a la consulta con el corsé colocado al revés. Vean aquí cómo está haciendo presión y en lugar de provocar una hiperextensión, como la forma correcta que se debe colocar, provocó un síforos local. Sin embargo, y afortunadamente, a pesar de esto que sucedió, no tuvo complicaciones en la fractura. Y bueno, ya para terminar, como resumen, siempre debemos de valorar las proyecciones AP y lateral, así como la tomografía. La AP y lateral siempre nos van a dar quizás la sospecha junto con la clínica del paciente y el toque fino será la tomografía. Como mencionaba, pocas veces es necesario hacer una resonancia, a menos que haya una sospecha de una lesión discoligamentaria con una lesión ósea que no fuese quirúrgica. Valorar el estado neurológico siempre, hacerlo de forma seriada desde su ingreso hasta poder dar de alta al paciente, siempre y cuando sea conservador, o bien, si es quirúrgico, hasta antes de la cirugía. Y si es quirúrgico, después de la cirugía, es importante hacer una nueva valoración para ir documentando la mejoría o no del estado neurológico. Descartar lesiones discoligamentarias con inestabilidad y, como les decía, el uso apropiado de los aparatos ortésicos. Muchas gracias. Una brillante ponencia, agradecemos al doctor Cabrera. Y ahora vamos a dar pase a la discusión. Tenemos algunas preguntas para ver que nos puedan responder los panelistas. La primera pregunta va dirigida con respecto a la clasificación alemana. Dice que la clasificación alemana proponen un tratamiento de acuerdo al riesgo de progresión de la deformidad. Si en caso esto es así, ¿y por qué la clasificación de la O no cuenta este riesgo de progresión? ¿Puedo contestar, Luis? Sí, maestro, adelante. Bien, como dije en mi exposición, una de las debilidades que tiene la clasificación AO es ser meramente morfológica de la lesión vertebral, pero no del plano sagital ni del plano coronal de la columna en sí. El grupo alemán, en el tratamiento no quirúrgico de las lesiones,
indica realizar un corset y hacer un control en bipedestación entre el segundo y el 10º día de colocar el corset. Pues puede haber en ese momento una progresión y cambiar el tratamiento a un tratamiento quirúrgico. Lamentablemente, en la planificación de la clasificación AO quedó eso de lado. Ok, muchas gracias. Hola, Lucho. Dígame. Sí, como comentaba el doctor Bazán, sí es cierto, los que nos interesa este tema de columna, vemos cómo la evolución en los estudios, la evolución en el tratamiento es rápida. Las recomendaciones alemanas se basan mucho en el patrón de la estabilidad en el plano coronal y en el plano sagital, algo que no lo tomó en cuenta AOSPY. Y también se basa en la integridad del disco intervertebral. Yo pienso que conforme vamos evolucionando y vamos comprendiendo más la columna vertebral, comprendiendo más la personalidad de este tipo de fracturas, vamos a ir descubriendo mayores alternativas de manejo. ¿Sí, maestro? No, termina, Luis, por favor. Ok. Entonces, sí, yo también cojo en el manejo de mis patologías mucho estas recomendaciones de la Sociedad Alemana de Trauma, ¿no? Y sí, hay mucha razón en las recomendaciones que da, a pesar de que las recomendaciones de AO no las manifiestan, ¿no? Sí, maestro, puede continuar. Comentario, y quizás sería bueno para crear un poco de controversia, la clasificación AO es de tomografía. Y cuando salió, y tuve la suerte de ser uno de los 200 cirujanos que AO eligió para hacer la reproductividad intraobservador, cuando nos presentaban las radiografías, nos decían que clasifiquemos, que optemos por un tratamiento y qué estudios pedíamos. Y pedíamos tomografía y resonancia, obviamente. Primero nos daban la tomografía. Y entonces nos preguntaban si habíamos cambiado la clasificación. Y muchas veces sí. Y si cambiamos la clasificación, cambiamos el tratamiento. Y luego venía la resonancia, que no siempre cambiaba la clasificación. Y por ende, no cambiábamos el tratamiento. Y ahí salió la indicación del grupo AO de hacer tomografía y no resonancia. Pero en la actualidad hay muchos trabajos que han demostrado los falsos negativos que tiene la tomografía. Creo que todos tenemos pacientes con una lesión estallido, vamos a suponer, que se ve en la tomografía, sin un compromiso ligamentario, que no deberíamos pedir resonancia. Y Luis, tú sabes, has estado conmigo, cuando me llaman, lo ven los residentes habitualmente ya tienen, tanto en italiano como en San Martín, la tomografía y la resonancia. Y la resonancia muestra lesiones con edema adyacentes, o sea, contiguas o saltadas. Y nos ha pasado tratar en forma no quirúrgica la lesión principal, y luego el tratamiento con un corsé dicho hiperlordosis, de los West Jones, como nos mostraba Jorge recién, que es una de esas fracturas que eran simples edemas, se colapsara. Yo, la verdad, me quedo más tranquilo con la resonancia. Si tengo que optar por uno, y seguramente en el trauma opte primero por la resonancia. Luego, si quiero hacer un tratamiento quirúrgico y justo voy a parar en una vértebra que está con edema en el cuerpo, la sujeción de ese tornillo no va a ser buena. Y tenga que irme a un nivel superior. Me parece que eso está cambiando un poco la forma de enfrentar y de estudiar estas lesiones. Doctor Bazán, no sé si el doctor Cabrera también opina lo mismo que voy a manifestar. ¿Qué opina? Estoy de acuerdo. Si estamos en un hospital donde tenga la posibilidad de hacer estudios de resonancia magnética, pues bien por el paciente, ¿no? Entonces, no retrasar los estudios que podamos pedir.
Pero ¿qué pasa si no estamos en un hospital donde que no hay posibilidad de hacer un estudio de resonancia magnética? El comentario es, ¿se tendría que retrasar el manejo quirúrgico de estos pacientes hasta esperar un estudio de resonancia magnética? No sé, No, ¿qué opinan? por eso dije que mi comentario iba a ser controvertido. Y para estimular la controversia, que quizás es la forma que aprendemos todos, los que en teoría somos expertos, y todos los que nos están escuchando, que hay 131 ahora, que están empezando. Obviamente, si no tengo resonancia y tengo que derivar a mi paciente 500 kilómetros a una resonancia o esperar 2 meses a que hagan la resonancia, nada justifica esperar. Claro, Nada justifica esperar. claro, no es indispensable la resonancia. Si tengo la oportunidad de tomar resonancia, escojo resonancia, pero con una buena radiografía anterior y lateral y además del examen clínico, yo creo que es suficiente para hacer una toma de decisión. No podemos, hay estudios en que refieren que si nosotros operamos o tomamos la decisión de tratamiento antes de las 72 horas, los outcomes son mucho mejores que un tratamiento diferido. Si vemos que no tenemos resonancia o una tomografía cercana, con una buena radiografía es más que suficiente para hacer la toma de decisión. La toma de decisión primaria, después podemos poder aumentar o variar o hacer otro tipo de tratamientos, pero el tratamiento inicial, que es el que nos va a dar el pronóstico favorable o en mejor porcentaje, basta y sobra una radiografía y una radiografía bien tomada. Pedro, como decías, efectivamente controversial el comentario. Me gustaría saber más o menos en qué porcentaje te ha sucedido eso, porque supongo que es un porcentaje bajo de los pacientes que te ha tocado eso. A veces lo que sí encontramos cuando estamos operando al paciente, que está programado quizás para 4 tornillos, una fractura de un cuerpo vertebral para 4 tornillos, sentimos al momento de pasar la lesna la calidad del hueso no muy buena. Entonces, en ese momento podemos tomar la decisión de hacer una instrumentación larga, ¿no? Si es que solamente vamos a hacer por detrás. Ahora, nosotros lo que llegamos a hacer, bueno, pues realmente muy rara vez, como les decía, tomamos una resonancia. No hemos tenido afortunadamente complicaciones de este tipo, pero sí, como en el caso que les presenté, un paciente que una fractura a 1 no justificaba la alteración neurológica. ¿Qué sí hacemos siempre previamente al revisar la tomografía, a la exploración física secundaria que le hacemos, es palpar el espacio interespinoso? Hemos encontrado desde dolor al palpar el espacio interespinoso, edema y hasta equimosis. Y esto nos hace sospechar que pues, tenemos una lesión de ligamentos, partes blandas, que no vamos a requerir una resonancia porque sí o sí tiene una alteración del ligamento interespinoso. Y si además tiene una fractura de cuerpo vertebral inestable, pues ya para que lo sometemos a una resonancia. Hay que operarle de todas maneras. Y si no tenía lesión de ligamento, la lesión ósea sí justificaba la cirugía. Controversia es cuando es una A1 y tenemos sospecha y hay dolor, entonces como en el caso que les presenté. Pero cuando tenemos por sí solo una fractura del cuerpo vertebral que es inestable, tengamos sospecha o no del ligamento interespinoso, lo vamos a operar. ¿Y qué hemos encontrado? Que cuando abrimos desde la piel a penitas el tejido subcutáneo, ya tenemos una equimosis. Los músculos están infiltrados, ahí habla de una lesión, y ya cuando llegamos al espacio interespinoso tenemos una lesión franca como en el caso que les presenté. Lástima, Jorge, que se suspendió el Global. Uno de los trabajos que llevaba el Global era en ese momento eran 138 pacientes que tenían 174 lesiones vertebrales. Muchas de ellas, de las 40 que sobraban, eran lesiones de edema del cuerpo vertebral, que se diagnosticó por resonancia. Algunas de ellas tuvimos que cambiar el tratamiento por colapso
no de la vértebra A1, sino de la que tenía edema nada más. ¿Sí? Y otro trabajo de lo que llevaba era de las lesiones extravertebrales asociadas que nos hacían ser quizás más agresivos. Había una pregunta, perdón Luis, de hasta cuándo el control del daño. En realidad el control del daño es una filosofía inmediata al ingreso del paciente. Uno no va a controlar el daño eterno, pero si un paciente tiene una quemadura con una lesión A1, lesión que todo, o una A3 con 5 grados de cifosis, que ninguno de nosotros la operaría, sin déficit neurológico. Un paciente quemado, que tiene que ir 2 o 3 veces a limpieza de la herida, cada 2 o 3 días a hacer escalectomías, que lo van a movilizar mucho, seguramente esa lesión puede comprometerse más. Entonces, el control del daño es fijar percutáneamente esa lesión, y que lo muevan, y que lo sienten, y que hagan lo que quieran hacer. O sea, el control del daño no lo hacemos en una lesión tipo C, que hay que operarla sí o sí, y cuanto antes la operemos mejor. Sino en lesiones que, si las fijamos por las lesiones asociadas que tiene, ponemos en mejor condición la sobrevida de nuestro paciente. Y no quedamos como responsables del déficit neurológico posterior. Sí, maestro. Ahora tengo 2 temas que están preguntando mucho en el chat. El primer tema era... Quería ver un dato de lo que comentó el doctor Bazán justo, es la importancia de lo que expuso el doctor Bazán, cuándo operar y cuándo no operar. O sea, el control de daño fue diseñado para eso. No le vas a someter a un paciente con alto riesgo de mortalidad a una noxa adicional, que es el procedimiento quirúrgico. Entonces, siempre recordar eso también. Creo, operar cuando tengas a un paciente relativamente compensado, ¿no? Cuando el lactato, las bases estén en un equilibrio. Entonces, creo que ese es algo esencial que deben volver no sé, a revisarlo los residentes o el público que está en el... Sí, eso es muy importante, Luis, estamos de acuerdo, y ya lo comentaba también Pedro, lactato, todas las alteraciones que nos pueden complicar al paciente. Generalmente el control de daño se hace si las condiciones del paciente lo permiten en las primeras 24 horas, porque sabemos que de acuerdo a la clasificación de Hanover, del segundo al quinto día va a haber una inmunosupresión, que muchas veces, si ya tienes un paciente con fijadores externos en pelvis, en fémur, un control de daños en columna, ese paciente hay que dejarlo. No lo toques hasta después del quinto día, que va a haber una recuperación y que quizás ya puedas hacer la cirugía definitiva. Pero si vamos a tener que poner un clavo centromedular y tenemos trauma de tórax y además ya le hicimos un control de daños, tenemos que tomar en cuenta los riesgos potenciales de un embolismo graso, de una complicación extra. Entonces, esos pacientes hay que valorarlos en conjunto con todos los servicios. Me refiero a todos los servicios, cuando menos tú sabes, Luis, allá en el hospital hay un servicio de cadera, hay un servicio de fémur, hay un servicio de polifracturados, etcétera, en los cuales tenemos que valorar que es conveniente poner un clavo, poner una placa, dejar el fijador más tiempo, hacer una cirugía definitiva ya de columna. Por ejemplo, en las fracturas tipo C, a veces, como dice Pedro, pues efectivamente, esas hay que operarlas sí o sí, pero quizás se pueda hacer un control de daños de inicio y ya después hacer una cirugía definitiva y colocar el travesaño y hacer una descompresión más adecuada. Pero sí, el control de daños nos va a ayudar mucho, y si el paciente ya tiene una lesión neurológica, nos va inclusive a ayudar a la movilización, evitar escaras, evitar trombos, evitar problemas pulmonares. En eso está, con esas bases está diseñado el control de daños, y qué bueno que todos estamos hablando de ese mismo lenguaje para transmitirlo igual. Sí, Pedro. Perdón, Martín Tejada, otro tema controversial, ¿sí? Que es lo que hay que buscar. Martín Tejada, no sé si lo conocen. Sí, Hermosillo. Me saluda y bueno, me preguntaba a mí, pero es más para ti, Jorge, y Micaela Sinali también, una reciente ortopedia del Hospital San Martín.
Pregunta sobre el esquema nazis, el uso de corticoides. Controversial siempre. Sí o no, se ha dicho que sí, se usa, después que no se usa, no se usa, y finalmente creo que actualmente sabemos que sí pudiera tener cierto beneficio, pero tenemos que tomar en cuenta el riesgo-beneficio. Si tenemos un paciente grande, diabético, con problemas quizás pulmonares preexistentes, de alguna alteración preexistente, pudiera ser que tuviéramos una complicación. Ahora, casi en el hospital nosotros no lo usamos. Independientemente de los efectos secundarios que produce, como es el sangrado tubo digestivo, neumonías, inmunosupresión, aumenta el riesgo de escaras porque adelgaza la piel, en fin, todas las complicaciones que ustedes saben de los esteroides, no lo llegamos a usar muchas veces porque los pacientes como de nosotros son pacientes de referencia, los cuales no llegan en el momento dorado, que son las primeras 8 horas. Entonces, por eso rara vez lo usamos. Hemos tenido pacientes como la chica que les presentaba el caso clínico, que llega después de 10, 15 días y viene todavía con esquema de nazis. 15 días así, pues imagínense las complicaciones que llegamos a ver, ¿sí? Pero sí hay pacientes que sí consideramos que si es un paciente joven, está dentro de las 8 horas, no tiene comorbilidades, como sobre todo diabético o alteraciones pulmonares, pues sí vale la pena someterla a un esquema de nazis. Pero hoy por hoy el mejor tratamiento es la cirugía temprana. No sé si están de acuerdo con esto. Sí, yo sí utilizo corticoides en las primeras horas cuando la comorbilidad no está comprometida. No hay un estudio evidentemente claro sobre los beneficios, pero tampoco hay un estudio que va en contra. Entonces, siempre y cuando se puede utilizar en las primeras horas, creo que sí se debe utilizar corticoides, a pesar de los trabajos de los estudios. Ahora, otra cosa, yo muchas veces se los planteo a los fellows, tocando madera o no pudiendo hacerlo así, pero les pregunto, con tu estado de salud, que estás bien, estás joven, si te pasara algo así, ¿permitirías? Dices, pues sí, que se haga. Entonces, si nos ponemos en ese lugar de los pacientes, pues bueno, es una alternativa. Quizás funcione, quizás no, pero es una alternativa. Pero les repito, creo que hoy por hoy, ya sea trauma cervical, toracolumbar, la cirugía temprana es lo mejor que pudiéramos hacer, cuando las condiciones del paciente lo permitan, claro. Sí, maestro, en el fellow, en Brasil, tuve la oportunidad de estar en algunos, manejar algunos pacientes con esquema de corticoterapia. Recordar que nos fue bien en algunos pacientes, pero pacientes seleccionados, se podría decir, pacientes con ciertas características. Entra mucho a tallar las horas de trauma. El paciente tiene que estar dentro de las primeras 8 horas de trauma. Recordar que se le va a poner una bomba de corticoides. Un paciente obeso, un paciente con trauma torácico, con trauma abdominal, no entra en estos esquemas. Recordar que el esquema de corticoides va básicamente para mejorar o evitar que la zona de edema o la zona de penumbra de la lesión medular sea más amplia. Okay. Lo que siempre me manifestaba el doctor Viale es diferente tener a un paciente con una lesión a nivel de C6 a tener un paciente con una lesión a nivel de C3 o C4. Estás destinando a ese paciente a que viva con un ventilador mecánico. Entonces, tratar de recuperar niveles de lesión con un esquema de corticoterapia sería aceptable, pero vuelvo a repetir, se tiene que escoger muy bien a los pacientes, porque si no estás sometiendo a riesgo. Yo también estoy plenamente de acuerdo con el manejo o la descompresión temprana. Yo creo que la descompresión temprana es una muy buena alternativa para recuperar a un paciente con posible compromiso neurológico, ¿no? Ahora acá en el chat hay unas cuantas preguntas sobre la osteoporosis. Bueno, sé que sale del tema respecto al trauma que estamos haciendo,
pero si tienen algunas consideraciones con respecto a la osteoporosis, de acuerdo al modificador clínico o a la decisión quirúrgica. Adelante, doctor Bazán. Sí, justo te iba a hacer el comentario, porque es un error muy frecuente del traumatólogo general o del neurocirujano clasificar las fracturas por osteoporosis con la clasificación AO. La clasificación AO no es para fracturas osteoporóticas. Aconsejo usar la clasificación de la Sociedad Alemana de Ortopedia y Trauma, que sí tiene una buena clasificación basada en la morfología de la lesión en 5 tipos, que se puntúa, dos puntos cada tipo, luego la necesidad, la presencia o no de dolor, la necesidad o no de osteosíntesis, el ASA del paciente, y hace una puntuación y da indicaciones de tratamiento, pero no se deben clasificar ni tratar como fracturas traumáticas. Doctor Bazán, en cuanto a las fracturas, ¿en qué grupo etario pensar o en hacer un estudio de densitometría? O si tienen en su hospital o si usted hace descartes de la densidad mineral ósea por estudios tomográficos, ¿no? ¿Y en qué edades pensar ya en que este paciente puede tener osteoporosis, ¿no? Y plantear otros criterios como usar cementación, tornillos con cementación, con aumentación, o hacer fusiones largas. Tiene que ver mucho el grupo etario, tiene que ver mucho el sexo. A todos los pacientes le pide densitometría ósea. Aquí deberíamos distinguir entre patología degenerativa y traumática, ¿sí? Vamos a suponer primero en degenerativo, que puedo contestar lo que me estás preguntando. En el trauma no le voy a hacer una densitometría. Sí le voy a hacer un control de medida Hanfield por tomografía, que ahora hay muchos trabajos que asimilan la densidad mineral ósea por densitometría con la medición de tomografía. Y depende mucho del paciente, porque uno podría entrar en el error que toda mujer posmenopáusica es osteoporótica, y no es así. 6 de cada 10 mujeres van a tener osteoporosis posmenopáusica, que es la más frecuente. Pero de las 4 que me quedan, 2 van a tener osteoporosis senil, que es la que tiene después de los 65 años. O sea, ahí tengo casi 20 años de diferencia. Y de las 2 que me quedan, una va a tener osteoporosis secundaria. O sea, 9 de cada 10 mujeres van a tener osteoporosis. Voy a pensar más en la mujer. ¿Secundaria qué? A enfermedades malabsortivas, a corticoterapia, a índice de masa corporal bajo, a antecedentes de fracturas de la madre. Y en los hombres, 3 o 4 de cada hombre van a tener osteoporosis senil, después de los 65 años. Y uno va a tener secundario. Entonces, en lo degenerativo, todo paciente que pasa los 65 años o tiene algún antecedente, le pido una densitometría ósea. Y en la actualidad estamos trabajando con mediciones tomográficas para ver si estuviera la fractura con una tomografía, le pido al técnico que me mida, o lo podemos hacer con nosotros con los sistemas, con el software, medir las unidades Hanfield para ver la densidad que tiene. Si está por debajo de 140 es osteoporosis. Bueno, También, Luis, ahora, hay que tomar en cuenta sí, otros factores como el tabaquismo. El tabaquismo, cuando menos en nuestro país, es un factor muy importante para pensar en osteoporosis, en tener un posible fracaso de nuestra instrumentación, hacer instrumentaciones más largas, en fin. Cuando hablamos de fracturas por osteoporosis, bueno, tenemos que, independientemente de clasificarlas, valorar el estado clínico del paciente. Hay pacientes que inmediatamente con cualquier analgésico se quita el dolor. Hay pacientes que pasan 4 semanas, 6 semanas, 2 meses y siguen con dolor. Y si vemos una radiografía nueva, sigue habiendo un colapso, que no ha habido datos de consolidación. En estos pacientes optamos muchas veces de hacer una radiografía lateral con un bultito en la espalda para hacer hiperextensión. Y si vemos que aún se mueve, eso quiere decir que esa fractura no ha consolidado y está causando dolor. Entonces, de esas sí o sí
les hacemos un manejo con vertebroplastía. Anteriormente usaba cifoplastía, pero como ustedes saben, los costos son más elevados. Una vertebroplastía es mucho más económica, pero obviamente la cifoplastía se prefería por el control de la fuga, que quede equidistante de un lado de otro, que sea bilateral, que, vamos, morfológicamente quede mejor. Sin embargo, hemos visto que con una posición en la mesa de operaciones de hiperextensión, prácticamente ahí se reduce la fractura y simplemente hay que colocar el cemento. Y esto lo hacemos a través de una vertebroplastía unilateral, corre igual para los dos lados, tanto en AP como en lateral, podemos ver un adecuado llenado de este tipo de fracturas. Hablaban hace tiempo de que únicamente se recomendaba hacer vertebroplastías o cifoplastías o incluso estentoplastías de T8 a distal. Sin embargo, lo más alto que hemos trabajado ha sido T4 y hay precisamente en la sociedad alemana, he visto algunos trabajos que han hecho vertebroplastías a nivel de C2, lo cual se me hace muy riesgoso. Las he visto, pero jamás he hecho una, ¿sí? Lo más alto que hemos trabajado es T4, que hablan que se interponen los brazos, el húmero. No, se puede colocar bien al paciente y tener un buen control con un buen relleno del cuerpo vertebral con cemento. Y obviamente, como ustedes saben, el dolor se quita de forma inmediata. A diferencia del paciente joven, el paciente joven no tiene una buena evolución con la vertebroplastía o cifoplastía, vamos, con el cemento óseo. Uh-huh. Bueno, Agrego ahora... algo a lo que dijo Jorge, muy importante, perdón Luis. No siga nomás, doctor. Un fenómeno de riesgo, no solamente que siga el colapso y esa movilidad, sino que veamos un signo de vacío dentro del cuerpo. Si vemos aire dentro del cuerpo, pensar en una osteonecrosis, pensar en un cúmel, complicación de esa fractura osteoporótica. Y el tratamiento es como dijo Jorge. Otro tema que no tenemos en cuenta y que los alemanes sí, es realmente la lesión del disco. ¿Cuántas fracturas A1 vemos que en la resonancia del disco superior, relacionado con el platillo afectado, aparece hiperintenso? Aparece con hematoma dentro del disco y después se va a colapsar rápidamente. Son signos, banderas rojas si querés ponerle, a mí no me gusta, pero son signos de alarma para estos traumas que quizás uno considera menores. Perdón, Luis. Sí, en aras del tiempo, vamos a pasar a la resolución del caso clínico. Damos pase al doctor Jorge Cabrera. La verdad, las discusiones son muy interesantes. Podemos pasar horas. Hasta mañana discutiendo. Y el tema es así, si invitas a una persona como Jorge que le encanta el trauma... No, encantado. Nos ligamos, hacemos un hilo. No, y yo tengo mucho recuerdo de doctor Cabrera y de México, porque la primera cirugía de columna que hice fue en México, y en el Hospital Magdalena de Salinas. Hasta ahora me voy enterando que era la primera. Mentira, Luis, qué bueno. Bueno, pues vamos a continuar con esto. Vamos a la resolución del caso clínico. Vamos a poner nuevamente las imágenes. Y como ya hablaron, morfología, estado neurológica y modificadores. Sabíamos que era una fractura de L1, sabíamos el nombre, pero faltaban los apellidos y así la clasificamos. Fractura de L1 tipo B2 por una lesión ligamentaria posterior, más una fractura A4 del cuerpo vertebral, un estado neurológico, inicialmente una afección neurológica que recuperó y quedó con una alteración tipo radiculopatía. Y un modificador M1 por la apertura del espacio interespinoso, que ahorita voy a platicar algo muy curioso de esta paciente. Y así fue, fractura L1, B2, A4, N2, M1. Y esto fue lo que le hicimos. Creo que por aquí había una pregunta que no salió, no sé si me la puedas poner. Luis, por favor. Sí, ahorita hago. Ya, a ver si, bueno, ya pusieron.
Esto, me gustaría saber qué tratamiento le harían. Ya con la plática que nos dio Pedro, sabemos que esto es un manejo quirúrgico sí o sí, pero ¿qué le harían? Vamos a dar unos momentos para que contesten. Sabes que me parecía que ibas a hacer una pregunta tramposa de la fractura de la lámina. Bueno, ya que estamos en eso, que esto no es una fractura de lámina. Curiosamente no es una fractura de lámina. Vamos al corte sagital y como verán, aquí se ve la espinosa muy clara. Y dicen, bueno, aquí no veo las espinosas, puede ser la proyección, que el paciente esté un poco rotado, en fin, realmente no le tomé mucho interés a eso. Vi el espacio aumentado, dije, pues es una lesión tipo B más fractura 4. Vi este corte en la tomografía y vi aquí, dije, bueno, va a ser el nivel. Tampoco le tomé quizás mucho interés a eso. Sabía que teníamos que operarlo sí o sí, ¿no? Entonces, ya en la cirugía, ¿qué encontré? No sé si ya tengamos el resultado de las preguntas. Bueno, en lo que están, resulta que abordaje 51% doble abordaje. Doble abordaje, sí. Y 44% solamente una vía posterior. 5% un abordaje anterior únicamente. Muy bien. El 51% se va por doble abordaje. Entonces, esto que pareciera una fractura de la lámina, curiosamente es una espina bífida y tiene hipoplasia de las espinosas. Estas eran sus espinosas. Y seguramente por la hipoplasia, el déficit que teníamos aquí de hueso, esta fractura que quizás no iba a ser tan severa, fue muy severa por la debilidad que tenía aquí, tanto ligamentaria como ósea. Hemos visto espinas bífidas quizás a nivel cervical, a nivel del E5, pero a nivel del E1, créanme que muy rara vez hemos visto esto. Acompañado de hipoplasia de espinosas, menos. Bueno, entonces les comentaba, esto fue lo que hicimos. No sé qué opinen. Aquí vemos los controles radiográficos. Lo que nosotros hacemos, o lo que me gusta hacer a mí, es colocar de un solo lado lesnas y tomar un rayo, no uso intensificador, un rayo, que son estas imágenes precisamente, API lateral. Veo que están bien, coloco los tornillos y de forma de espejo, el ayudante que está conmigo coloca los otros tornillos. Y con esto pues disminuimos la radiación que podamos tener en la sala. Aunque tengamos toda la protección que ustedes quieran y manden, pues si esto lo haces cotidianamente, pues te estás radiando cotidianamente. Esto fue lo que hicimos. Después de esto, bueno, y aquí déjenme comentarles, vean, realmente ya estaba reducida, pero no se ven espinosas, pero es por lo que les comentaba, la hipoplasia de las apófisis espinosas y que además había una espina bífida. Después de esto, pues seguramente todo el mundo se queda inquieto. Bueno, hay una multifragmentación del cuerpo vertebral, criterios de McCormack, los cuales hablan de los fragmentos, de la posición, y bueno, estamos seguros que ya hicimos una buena descompresión. Neurológicamente, ¿cómo le fue a esta paciente? Bueno, neurológicamente tuvo aún mayor mejoría, sin embargo, no total. Y obviamente no nos quedamos con esto, hicimos una tomografía posoperatoria. Aquí, como verán, pues todavía, a pesar de que se modificó, me voy a regresar tantito a la tomografía. Vean el fragmento tan importante que hay aquí en el conducto y ya en la tomografía está ligeramente mejor, pero no completamente bien, ¿sí? ¿Mejoró la altura del cuerpo vertebral? Sí, pero se ve todavía una fragmentación importante. ¿Se alineó y mejoró el CIFOS? Sí, también. Sin embargo, como les decía, el 80% del peso del cuerpo pasa a través de la columna anterior sobre el cuerpo vertebral. Si nosotros nos quedamos con esta instrumentación, al no haber un soporte anterior, pues muy seguramente o se pueden aflojar los tornillos o se pueden romper. Entonces requerimos de algo más, además de que persiste la invasión, y aquí podemos ver la alteración de la espina bífida. Un punto importante, esta paciente tenía 10 días de evolución,
Nosotros muchas veces cuando hacemos la distracción y hacemos ligamentotaxis en pacientes que tienen menos de una semana de evolución, los fragmentos tienen una mejor acomodo o se reducen mejor. Ya en pacientes que tienen más de 10 días, aunque nosotros hicimos todas las maniobras para hacer la distracción, la reincorporación o la reducción de los fragmentos óseos es nula o muy pobre. En este caso fue pobre y le faltó. Entonces, por lo tanto, decidimos en un segundo abordaje hacer esto, un abordaje vía anterior. Por eso la propuesta de las preguntas de hacer un doble abordaje. Primero el posterior, dábamos un control de daños, comentábamos, esta paciente tenía un hemotórax izquierdo pequeño, de un 20%, que no ameritó la colocación de un sello pleural, pero sin embargo nosotros al hacer el abordaje, en este tipo de pacientes donde las fracturas son en la unión toracolumbar, siempre teníamos la posibilidad o el riesgo de que al momento de desinsertar el diafragma, que aquí se ve parte, se lesiona de forma inherente la pleura, se abre la pleura y pues bueno, esto nos ayuda, uno para drenar el hematoma y otro para tener una mejor visualización. Y como verán, bueno, la visualización en este tipo de abordajes es pobre. Para los que no tengan una, pues familiarizados con este tipo de abordajes, déjenme explicarles. Acá es la caudal, acá es cefálico, esto es anterior y esto es posterior. Como cirujano nosotros trabajamos atrás, a nivel posterior, y estamos viendo esto. Nosotros en México tenemos la limitación de que el abordaje lo tiene que hacer un cirujano por las cuestiones médico-legales. Sin embargo, lo hemos hecho nosotros. Sí, hay que tener sus cuidados, tenemos que hacer ligadurales segmentarias si no queremos tener un sangrado, la desinserción de diafragma, si nosotros queremos hacer una colocación o una fijación de T12 a L2, pues tenemos que hacer una disección mejor. Aquí únicamente íbamos a hacer la corporectomía de L1, aquí vemos parte, aquí estamos señalando ya la corporectomía y aquí un acercamiento. La plataforma inferior de T12, la plataforma superior de L2. Acá, aunque no se ve, no late, pero aquí está la aorta, aquí muy pegadito. Entonces, un abordaje que es un poquito estresante. Ya lo decía Pedro, la comorbilidad de este tipo de abordajes ha hecho que en muchas partes del mundo se dejen de hacer. ¿Por qué? Por las complicaciones y optan por hacer desde atrás, instrumentaciones largas, en fin, otras opciones para tratar de evitar este abordaje. Y aquí ya tenemos la colocación de la malla. Vean la visión realmente que tiene uno como cirujano. Pues es pobre. Aquí tenemos un acercamiento, pero la visión es pobre la que tenemos aquí. Y hacemos radiografías transoperatorias para ver cómo queda la malla. Es importante tener el instrumental adecuado, pinzas Harman, pinzas Kerrison, cucharillas largas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando a la mitad del cuerpo y acuérdense que yo les dije que era una paciente obesa. Entonces aquí tenemos los controles tanto anteroposterior como lateral. Vemos parece ser una adecuada colocación de la malla, una adecuada descompresión del cuerpo vertebral y lo que hacemos nosotros, una vez que se resuelve esto, en este caso dejamos un pleuro, un sello de agua para expandir el pulmón y que mejorara obviamente la mecánica ventilatoria y no tuviéramos complicaciones. Y hacemos una tomografía posoperatoria. Vemos que la descompresión se logró, la malla sí está un poco lateral, hacia la izquierda todavía, debería estar un poquito más central, pero sin embargo vemos la descompresión y el buen soporte que tenemos por vía anterior y con esto tratamos de asegurar que esta paciente no tenga mayor complicación. Y así lo pensamos. Sin embargo, sí tuvimos una pequeña complicación. ¿Qué sucedió? Que la sonda del pleuro estaba muy adentro y como verán aquí, no se había reexpandido después de 2 días el pulmón. ¿Qué se hizo? Simplemente se traccionó un poco la sonda para que diera cabida, que los orificios hicieran su trabajo, se reexpande el pulmón, a los 3 días de la cirugía se retira la pleura
Y esta paciente, como les decía antes de que empezáramos la plática formal, son pacientes que por las cuestiones de la pandemia están en casa y están haciendo cosas muy raras, como ella, que se cayó de un árbol de 8 metros, hizo cosas raras. Y con esto lo que les quiero decir que es una paciente, como decimos en México, calientita, saliendo del horno. Esta paciente es de la semana pasada. La acabamos de operar y afortunadamente ya está en casa, nuevamente en Chiapas. Muchas gracias. Excelente caso, maestro. Brillantes ponencias. La verdad, un honor tener a ustedes como ponentes. Se aprende bastante. Y bueno, agradeciendo a ustedes por las brillantes ponencias. Y bueno, damos por concluida la actividad científica. Ahora damos pase al doctor Sarce para las palabras finales. Hola. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones a todos los expositores. Muy interesante cada una de las presentaciones y las recomendaciones. El caso clínico también muy interesante. Queremos agradecerlos y felicitarlos en por haber participado en esta sesión científica. Y a todos los que todavía están con nosotros, los invitamos por favor a visitar nuestra página web, donde pueden ver todas nuestras actividades que están programadas para este fin de mes y también para el siguiente mes. Tenemos interesantes sesiones científicas, sobre todo tocando temas de uso cotidiano, de problemas frecuentes, y siempre con invitados de gran experiencia como los hemos tenido el día de hoy. Muchísimas gracias, nuevamente felicitaciones y los esperamos en nuestras próximas sesiones científicas y los invitamos también a visitar nuestra página web donde pueden tener ustedes toda la información acerca de nuestras actividades. Muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones a cada uno de los expositores, al doctor César Ábalos Arenas también en la coordinación de esta actividad y a la directiva de la Sociedad Peruana de Columna Vertebral por esta magnífica sesión científica. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Luego, saludos a todos. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Cuídense. Esperamos tenerlos próximamente. Gracias. Gracias. Gracias, César. Gracias, doctores. Chao. Gracias. Buenas noches.